Hola, ¿qué tal? Soy Wilson Núñez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Producción Industrial de la Universidad Tecnológica de Honduras, donde estoy cursando la asignatura de Filosofía con el catedrático Guillermo Brand en calidad de tarea final. A continuación, vamos a desarrollar o a intentar llevar a cabo lo que es el tema, el vitalismo, el problema de la vida. Pero, ¿qué es el vitalismo? Pues bueno, vamos a definir o a dejar claro lo que es esta parte del vitalismo en todo su contexto. Bueno, el vitalismo es una doctrina de la filosofía que se caracteriza por afirmar y exaltar la vida y sus consecuencias. El vitalismo considera que la vida es más básica que la razón y que esta última surge de aquella y no al contrario. El objetivo general es definir el carácter de la identidad sustancial. La historia del vitalismo surge de la mano de una serie de pensadores quienes tenían como característica principal el guiarse por una especie de irracionalismo, el cual surgió a mitad del siglo XIX como una reacción ante los diferentes movimientos revolucionarios. El vitalismo se divide en dos partes, vitalismo occidental y vitalismo oriental. El vitalismo occidental afirma que todo ser está vivo, ya que todo ser posee una fuerza interior llamada alma. Y al contrario, el vitalismo oriental, este consta básicamente del honor y agrado que se le otorga a la vida. Bueno, para desarrollar un poco más lo que es este tema, vamos a recalcar lo que fueron los dos más grandes exponentes de este pensamiento filosófico, como lo fue el vitalismo. Bueno, tenemos estos dos, que fue uno de ellos José Ortega y el otro Friedrich Nietzsche. En este momento vamos a centrarnos en el pensamiento del filósofo Nietzsche, un filósofo que nos invita a vivir una vida que deseemos vivir una y mil veces más. Pero ¿cómo entender su pensamiento filosófico? Bueno, a continuación hablaremos sobre ese pensamiento de Nietzsche. Nietzsche nace en Alemania en 1844, por lo tanto hay que situarlo en el siglo XIX, en la edad contemporánea. En esta época hay que destacar una serie de factores que influyeron en su pensamiento filosófico. Desde el punto de vista histórico hay que destacar la industrialización, que trajo consigo un gran progreso industrial, técnico y científico, siendo Alemania uno de los países más industrializados de Europa. La industrialización tuvo una consecuencia muy importante en el pensamiento de las personas que vivían en su optimismo generalizado por los grandes progresos científicos y técnicos, ocasionando una confianza extrema en la ciencia y la razón. Así, desde el punto de vista filosófico, esta época se encuentra dominado por el positivismo. El positivismo, una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento verdadero es el conocimiento científico y que el único instrumento válido para el progreso social es la racionalidad de la ciencia. Pero al mismo tiempo, muchos pensadores empezaron a poner en duda el positivismo, ya que consideraban que aunque la ciencia había supuesto un gran progreso para la sociedad, había también supuesto su deshumanidad. En este sentido, muchos pensadores empezaron a preguntarse por la existencia humana, por el ser humano, pero poniendo el foco en la voluntad y no en las capacidades racionales. Uno de los filósofos que puso el foco en la voluntad fue Schopenhauer. Y con él comienza, por un lado, la filosofía vitalista, afirmando que el mundo no tiene razón ni sentido, sino que el fundamento y motor de la vida es precisamente la voluntad de vivir, es decir, el deseo de vivir nada más que para seguir viviendo. Y por otro lado, comienza la filosofía irracionalista, que surge como una crítica a la filosofía de Hegel, quien había afirmado que todo lo real es racional y que todo lo racional es real. Y aquí es cuando entra en juego Nietzsche, ya que en sus años universitarios realizó una lectura entusiasta de las obras de Schopenhauer y cogerá de él 4 conceptos básicos. Uno de ellos es el vitalismo, el irracionalismo, el nihilismo y el pesimismo. Sin embargo, Nietzsche no es un filósofo sistemático, no sigue un método, pero de algo tiene que partir. Bueno, pues Nietzsche parte de un hecho que para él es incuestionable: la razón no es quien debe dirigir la vida humana, porque no es capaz de hacerse cargo de la realidad.
porque precisamente la realidad no es racional. Así, y como punto de partida, reaccionará a toda la tradición filosófica occidental y principalmente a los valores difundidos por el cristianismo y la ilustración. A continuación, voy a mencionar las propuestas que plantea Nietzsche a los problemas filosóficos que se habían planteado en aquella época. Ok, empezamos con: en el problema de la realidad, Nietzsche hace una crítica al dualismo metafísico platónico y propone en su lugar el positivismo. En el problema del ser humano, hace una crítica a la idea platónica cristiana del ser humano y propone en su lugar la idea del superhombre. En el problema de la moral, hace una crítica a la moral platónica cristiana o la que él denomina moral de los esclavos y propone en su lugar una nueva moral vitalista, a la que él llamaría moral de los señores. Por último, en relación con el problema de la religión, hace una crítica a la religión del cristianismo y propone en su lugar la creencia en el eterno retorno. Para Nietzsche, se hace necesario escapar de estas filosofías decadentes, pero ¿cómo? Bueno, negándolas para a continuación afirmar una nueva filosofía. Pero ¿cuál es esa filosofía que propone Nietzsche? ¿Cuál es ese pensamiento que lo hará escapar de los demás pensamientos filosóficos decadentes, como él lo menciona? Pues bueno, esta es la afirmación de la vida como el verdadero valor, la verdadera realidad que está en continuo cambio, y por eso la vida debe ser en todo caso el objeto de la reflexión filosófica. Ahora bien, ¿qué entiende Nietzsche por vida? La vida la entiende como la voluntad de poder, la voluntad de ser más, de vivir más, de imponerse, demostrando siempre una fuerza ascendente. En definitiva, al problema de la vida, Nietzsche responde que la única realidad que existe es la vida presente, entendida esta como manifestación de la voluntad de poder, una voluntad creadora de valores con las que se aniquilarán a los valores morales decadentes de la cultura occidental. En conclusión, como podemos imaginar, el pensamiento de Nietzsche causó un gran revuelo en la filosofía occidental, pero en cualquier caso, su filosofía consiguió cambiar las reglas del juego y colocó a la vida como el nuevo y principal problema de la filosofía. Termino este video con una frase de este gran filósofo como lo fue Nietzsche. Dice así: el destino de los hombres está hecho de momentos felices. Toda la vida los tiene, pero no de épocas felices. Se despide su servidor, Wilson Núñez.